Antes de empezar, ponte los auriculares, asegúrate de estar a solas y apaga la luz. Hay historias que solo pueden contarse en la oscuridad. El salón de visitas estaba vacío, salvo por él, sentado con la espalda erguida, las manos juntas sobre la mesa metálica, y esa sonrisa que no alcanzaba los ojos. Gracias por venir, señorita Carvajal. No suele llegar tan puntual la prensa. No era la prensa. Era una periodista freelance, con más dudas que certezas, y una carpeta desgastada por 20 años de obsesión. Había recorrido 3 estados y quemado todos sus ahorros para esa entrevista. Y, sin embargo, algo en el tono de esa voz le hizo cuestionar cada decisión que la había llevado allí. El hombre frente a ella se llamaba Julián Rivas. Tenía 63 años, una condena por desacato, ninguna prueba firme en su contra, y una mueca que parecía decir: «Yo sé más de lo que imaginas». «¿Sabe por qué estoy aquí?», preguntó ella, abriendo su grabadora de voz sin despegar la mirada. «Por la misma razón que todos, por miedo, pero tú aún no lo sabes». Ese tú, en lugar de usted, la molestó más de lo que admitiría. Estaba acostumbrada a los testigos reacios, los silencios incómodos. No a eso, no a alguien que parecía disfrutar cada segundo del juego. Rivas había sido el único detenido en el caso de las ofrendas de campo. Una serie de asesinatos entre 1992 y 1996. Mujeres jóvenes, cuerpos mutilados, símbolos tallados en huesos y una sola pista recurrente, una flor seca clavada entre los dientes. Nunca hubo pruebas concluyentes. El expediente fue cerrado en 2003. Pero ella tenía documentos, testigos olvidados, declaraciones contradictorias. Y tenía esa carta. Una carta que Julián Rivas le envió sin previo aviso. Una carta que decía: «Si quiere respuestas, venga sola. Pero sepa esto, al final será usted quien me cuente su verdad». «¿Cree que esto es un juego?», preguntó ella, intentando sonar firme. Él rió, muy bajo. «No, esto es un espejo. Cada pregunta que hagas te va a devolver algo tuyo, algo que no quieres ver». Y así comenzó la conversación más inquietante de su vida. Durante la primera media hora, él evitó hablar directamente de los crímenes. En su lugar, contaba anécdotas de su juventud, detalles sin importancia, como si tratara de pintarse como un hombre común. Pero cada frase tenía un doble filo, un pequeño guiño, como si supiera algo de ella que aún no había dicho. «Cuando tenía tu edad», dijo en un momento, «solía observar a la gente. Aprendí a saber cuándo alguien guarda un secreto. Tú tienes uno grande. ¿Lo has contado a alguien?». Ella se obligó a no parpadear. «¿Usted mató a Mariana Ferrer?». Silencio. Luego, una sonrisa sutil. «Mariana era lista, mucho más de lo que ustedes supieron. Le gustaba escribir, ¿sabías?
Dejaba notas dentro de libros prestados. Tal vez deberías buscar ahí. ¿Cómo sabía eso? El dato no estaba en ningún informe. Solo lo mencionó la madre, una vez, entre lágrimas, en una conversación privada que jamás grabó. No estaba allí cuando la mataron, continuó él, pero sé quién sí lo estuvo. ¿Quién? Alguien que aún está libre, alguien que tú conoces. Ella sintió un escalofrío. No era lo que decía, era cómo lo decía, como si no inventara, como si recordara. ¿Y por qué me escribe a mí? ¿Por qué ahora? Él la miró con una calma antinatural. Porque tú también tienes que entender lo que pasó, lo que hiciste, aunque aún no lo recuerdes. Por un instante creyó que se estaba burlando, pero entonces algo dentro de su memoria titiló, como una lámpara vieja a punto de encender. Una imagen borrosa, una voz infantil, una palabra susurrada. ¿Qué sabe usted de mí? Más de lo que quisieras, menos de lo que necesitas. Entonces Rivas pidió un favor. Busca el archivo número 27. Hay una foto. Un niño en una esquina de una fiesta. Míralo bien. Ella asintió con frialdad, sin prometer nada. Pero esa noche, al revisar el expediente olvidado en una caja, encontró la foto. El niño estaba allí, mirando a la cámara con expresión ausente. Y lo peor es que se parecía a ella demasiado. El niño en la foto tenía los ojos oscuros y una mancha de nacimiento en la mejilla izquierda, justo como ella. Pero no recordaba esa fiesta, ni ese salón decorado con serpentinas azules, ni a la mujer que sostenía el pastel en el fondo de la imagen. Todo le resultaba ajeno y, a la vez, inquietantemente cercano. Pasó la noche entera repasando el archivo número 27. No decía mucho, solo una transcripción parcial de un interrogatorio a un testigo menor de edad, omitido en el informe final. Las últimas líneas estaban tachadas, pero se alcanzaba a leer una frase. Ella no lloró, solo miraba, como si ya supiera. Al día siguiente, volvió a la prisión, esta vez sin grabadora, sin libreta, solo una pregunta en la garganta que le quemaba desde que vio la foto. ¿Quién es ese niño? Rivas levantó las cejas con falsa sorpresa. ¿No te reconociste? Ella no respondió. Él suspiró, teatral. Digamos que la memoria es selectiva y que los traumas infantiles a veces se disfrazan de sueños. ¿Está diciendo que yo estuve en una de las escenas del crimen? Estoy diciendo que no todo crimen es visible desde fuera. A veces uno carga con lo que vio o con lo que permitió. Fue un golpe sin manos. Tuvo que hacer un esfuerzo para no mostrar que le temblaban los dedos. Rivas continuó hablando, más tranquilo ahora, como si hubiese traspasado una barrera invisible. La historia real no empieza con Mariana Ferrer. Empieza antes, con otra chica,
con un lugar al que te llevaron siendo niña, un sitio al que no deberías haber ido. Ella negaba con la cabeza, pero su cuerpo empezaba a dudar. Yo no recuerdo eso. No conscientemente. Entonces él se inclinó hacia adelante, bajando la voz. ¿Te suena el nombre Quinta San Rafael? Un vacío. Luego, una sensación densa, como niebla entrando por las orejas. Quinta San Rafael. Algo se removió. Un pasillo. Una lámpara colgando del techo. Pies descalzos sobre un suelo helado. No, murmuró, aunque no estaba segura. En ese lugar ocurrió el primer ritual, no con fuego ni símbolos, con silencio, con consentimiento forzado. Eras solo una testigo, pero estabas ahí. Las palabras golpeaban, pero no dolían aún. Eran como rocas bajo el agua. Sabía que estaban, aunque no pudiera verlas bien. ¿Y usted? ¿Qué papel tuvo en todo eso? Rivas se recostó contra la silla, como quien se acomoda para una larga historia. Yo fui el cronista, el que observaba y escribía. Algunos tenían dinero, otros poder. Yo solo tenía ojos y una buena memoria. Eso explicaba los detalles, las referencias, la precisión con la que describía cosas que nadie más sabía. ¿Por qué no lo atraparon? Porque nadie quería que saliera a la luz. Era más fácil señalar a un loco, uno que escribía cuentos oscuros, uno que podía desaparecer sin molestar a nadie. La conversación derivó en nombres que ella reconocía vagamente. Empresarios, jueces, un sacerdote ya fallecido. Todos ellos vinculados, de una forma u otra, a las víctimas. Y entonces, como si dejara caer una bomba, Rivas dijo: «Uno de ellos era tu padre». El mundo se apagó un instante. Luego volvió con un zumbido en los oídos. «Eso es mentira». Pero él no se defendió. Solo observó su reacción con una calma casi animal. Tienes la edad justa. Las fechas encajan. Él te llevaba a ese lugar. Decía que eras la única que no lloraba. Ella se levantó de golpe. Sintió arcadas. Caminó hasta el baño más cercano con el corazón martillando en el pecho. Se echó agua al rostro. Se miró al espejo. Y no reconoció su propia mirada. Rivas no tenía pruebas. No tenía más que palabras. Pero algo en su voz, en los detalles que nadie más conocía, le arrancaba pedazos de certidumbre. Volvió a casa, revisó álbumes familiares, no encontró nada con la etiqueta Quinta San Rafael. Pero en una foto navideña de 1993 vio al fondo una ventana y detrás un árbol torcido que reconoció al instante. Lo había visto en sus sueños, siempre al final de un pasillo largo, de madera. Al día siguiente recibió una carta sin remitente. Dentro, una página arrancada de un diario antiguo. Una frase subrayada. Ella no dijo nada, pero me miró
como si supiera lo que íbamos a hacer. Abajo, una nota escrita con tinta roja. Fuiste testigo, ahora te toca recordar. La tercera vez que fue a verlo, no habló durante los primeros 10 minutos. Se sentó frente a él, clavó la mirada en la mesa metálica y dejó que el silencio pesara como plomo entre ambos. «Así que ya viste el árbol», dijo Rivas, como si hubiera estado en su cabeza. Ella no reaccionó, solo deslizó una hoja sobre la mesa, una copia de la carta, la página del diario y la frase subrayada. Rivas la observó sin tocarla. «¿Quieres saber quién escribió eso?» Ella asintió. «Tu padre, en su diario personal, uno que nunca salió de la casa». «¿Y cómo lo obtuvo?» «No lo obtuve, lo memoricé. Durante una de nuestras reuniones, él solía leer en voz alta lo que escribía. Decía que eso lo ayudaba a liberarse». La palabra la estremeció. Liberarse, como si confesarse frente a otros lo absolviera. ¿Qué hacían en esas reuniones? Rivas bajó la voz, casi como un susurro confidencial. Se compartían relatos, experiencias. Cada uno hablaba de algo que había hecho o planeaba hacer. Era un círculo cerrado. Nadie grababa, nadie anotaba, pero todo quedaba ahí, flotando en el aire. ¿Y usted? Yo escuchaba, yo escribía después, historias disfrazadas, en diarios locales, en revistas de terror, incluso en anuncios de radio. Los publicaba como ficción. Nadie sospechaba. El aire en la sala se volvía más denso con cada palabra. ¿Y Mariana? ¿Qué hizo para...? Ella descubrió todo. Encontró una cinta, una grabación de una de esas reuniones. Era su padre quien hablaba. Ella me la envió pidiéndome ayuda. No quería ir a la policía, solo quería entender. ¿Y usted se la devolvió a los otros? No, solo la escuché y comprendí que estaba en peligro. Intenté advertirle, pero ya era tarde. No fui yo quien la mató, pero sé quién fue. Ella se inclinó hacia él, sintiendo la verdad acercarse como una ola oscura. ¿Quién? Rivas la miró como si evaluara su fuerza. Un hombre al que tú conoces como tío Elías. Las palabras se estrellaron contra su memoria como un vidrio roto. Eso no tiene sentido. Elías murió en un accidente. Sí, 3 semanas después del último asesinato. En un tramo de carretera sin cámaras, sin testigos. Y tú ibas en el coche con él. Las imágenes explotaron. Un choque, cristales volando, el rostro de Elías cubierto de sangre, y ella en el asiento trasero, con los oídos zumbando, mirando un cuaderno pequeño que no recordaba haber visto antes. ¿Qué había en ese cuaderno? Era suyo. Allí anotaba todo: dibujos, nombres,
códigos, pero desapareció del lugar del accidente. Y tú despertaste 2 días después sin recordar nada. Ahora lo entendía. Las pesadillas, los flashazos, los vacíos en su memoria. No era solo trauma, era historia reprimida. ¿Y por qué contarme todo esto ahora? Rivas sonrió por primera vez sin cinismo. Porque yo también tengo miedo. Me quedan pocos meses de vida. Y si no lo dejo salir ahora, nadie lo hará. Tú puedes reconstruirlo, darle forma, nombrarlo. Ella sintió que el corazón le martillaba el pecho. ¿Y qué gano yo con esto? Respuestas. Pero también un precio. Recordar puede doler más que ignorar. Esa noche no pudo dormir. Buscó en un baúl antiguo, lleno de cosas que su madre había guardado tras la muerte de Elías. Allí, entre ropa vieja, encontró una libreta pequeña de tapas verdes, con una marca de sangre seca en la esquina. La abrió. En la primera página, con letra infantil, decía: «Este cuaderno es mío, y si lo estás leyendo, significa que ya no puedo hablar». Las siguientes páginas estaban llenas de dibujos grotescos. Personas con la cara borrada, manos extendidas, un círculo con 4 puntos en el centro. Y luego, nombres, fechas, lugares. Mariana. Octubre del 95. Quinta San Rafael. La última página tenía un mensaje escrito con lápiz apurado. Ella sabe, pero no recuerda, y cuando lo haga, volverán por ella. Esa noche, el timbre sonó a las 3 de la madrugada. Al mirar por la mirilla, no había nadie. Solo una flor seca, clavada en la madera de la puerta. No la tocó, ni siquiera respiró cerca de ella. La flor seguía allí, clavada en su puerta, exactamente como las del caso. Marchita, pero entera, como una advertencia, como una firma. Volvió a entrar y cerró con llave todas las puertas. Corrió las cortinas, apagó las luces y se sentó frente a la libreta, intentando convencer a su cerebro de que aún era dueña de sus recuerdos. Pero no lo era. Los dibujos del cuaderno eran demasiado específicos para ser invención. Uno mostraba un salón con columnas de madera. Otro, una máscara con cuernos y la palabra padre escrita debajo. En uno más, el árbol torcido del fondo tenía algo colgando. Un cuerpo. Al día siguiente fue a ver a su madre. Sin rodeos, sin avisar. Necesitaba saber. ¿Quién era Elías realmente? La mujer tardó demasiado en responder. Era tu padrino, un amigo de tu padre. ¿Por qué no me lo dijeron? Porque lo que hizo, lo que hicieron, no podías cargar con eso. ¿Hicieron? Silencio. ¿Mi padre estaba involucrado? La madre bajó la mirada. Luego dijo una sola palabra. Sí.
Todo encajaba. Los silencios en la casa, las mudanzas sin explicación, los álbumes incompletos, el miedo a las preguntas. ¿Y yo? ¿Yo estuve allí? La madre la miró con los ojos llenos de algo más que culpa. Terror. Sí. Pero eras pequeña. No sabías lo que pasaba. Creímos que lo habías olvidado. Pero no lo había olvidado. Solo lo había enterrado. Esa noche volvió a escuchar la cinta. Había recuperado una copia gracias a una fuente anónima que seguramente seguía conectado a Rivas. La cinta era borrosa pero clara. Voces masculinas, risas. Luego una voz familiar, juvenil. La niña no llora, solo observa. Me recuerda a mí cuando empecé. Casi vomita. La voz era de su padre. A la mañana siguiente fue al penal, pero ya era tarde. Julián Rivas había muerto en su celda durante la noche. Paro cardíaco, decía el parte oficial, pero nadie explicó por qué alguien se había llevado su cuaderno de notas, ni cómo había desaparecido su última carta dirigida a ella. Solo una frase quedó anotada en la pared, escrita con carbón. Recordar fue tu castigo. Ahora decide qué hacer con la verdad. Semanas después, publicó su investigación en forma de relato. Nadie la creyó. La tomaron por una escritora excéntrica o una oportunista. Solo unos pocos, muy pocos, entendieron que todo era real. Y entonces empezó a recibir mensajes. Correo sin remitente, fotos antiguas, grabaciones distorsionadas, testimonios que completaban el rompecabezas. Y cada vez que se acercaba demasiado, una flor seca aparecía en su buzón. Hasta que un día, en una caja pequeña, recibió el cuaderno verde. Había vuelto a sus manos. Solo una línea había sido añadida al final. Ya hablaste, ahora otros escuchan. Prepárate.